Hola, bienvenidos a un nuevo programa de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián. Hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Daniel Marcó, traumatólogo. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Ciencia Cierta. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor volver a estar acá. Muchas gracias. No sé, me dijiste algo de Diga 33. ¿Qué es Diga 33? Porque es lo que decimos los médicos. Es la banda de los médicos. Ajá. Diga 33 es un grupo enteramente formado por médicos que tocan música compuesta por nosotros mismos, que es médica y que habla de la problemática médica. Mira, bueno, felicitaciones. Gracias. Entonces, que la gente te busque así en YouTube. Aprovecho a mandarles un saludo a mis colegas de Diga 33. Muy bien. Ahora volvemos a la traumatología. Exactamente, Esto es un para eso hobby, vinimos. para eso vinimos. Daniel, ¿cuáles son los problemas traumatológicos más comunes que ves en tu consultorio? Eso tiene una fluctuación, una variación con los años, con los hábitos de vida, con los lugares. Te diría que la regla es la lumbalgia. Bien, entonces vamos a tomar primero lumbalgia. Que justamente hoy una amiga mía me decía que el marido estaba duro, que no se podía ni mover. Exacto. ¿Qué es la lumbalgia? Bueno, la lumbalgia es dolor lumbar. Bien. Ahora, tiene distintas connotaciones, distintos orígenes, variaciones según la edad, y se asocia con algunas otras adyacencias. Por ejemplo, las radiculopatías ya convierten esto en una lumbocruralgia o una lumbociatalgia. Y Eso para la gente, ¿qué vendría a ser? ¿Dónde claro, lo dolería? Vos tenés el dolor en la cintura, que la gente cree que la cintura baja es la cadera, es el dolor sacroilíaco, que es justo la unión de la espalda, por decirlo así, Sí, con la pelvis. Cuando la zona inflamada involucra alguna raíz nerviosa, existe desde una irradiación del nervio, que esto sería por la cara anterior o por la cara posterior, que es el más común, la ciatalgia. porque pasa el nervio ciático. Porque Claro, la gente... en realidad no es el nervio, sino son las raíces. Perfecto. Del nervio ciático a esa altura. Entonces puede tomar las raíces anteriores o las raíces posteriores y tenés una lumbocruralgia que corre por adelante o una lumbociatalgia que corre por atrás. Bien. Y el grado de implicancia del compromiso hace que sea un simple dolorimiento en la zona, una molestia en la zona, que es más frecuente de lo que parece, o una ciatalgia pura, cuando existe una hernia de disco que toca un nervio y te obliga a las peores cosas que hacemos los médicos, que es la cirugía. Bien, eso después lo vamos a tocar Sí, así como sí. una miscelánea. Vamos a decirle, entonces vos dijiste que podía ser de varias causas. ¿Quién lo produce la lumbociatalgia? Bueno, depende de la edad. La causa más precoz del joven es la famosa hernia de disco, que es simplemente a través de un esfuerzo, una ruptura del anillo fibroso, y el disco está formado por un anillo fibroso y un material pulposo. Expliquémosle a la gente qué sería el disco. Claro, Están los el cuerpos disco vertebrales. es la estructura que, entendamos a la columna vertebral no como una serie de segmentos sumados, sino como un órgano global. Todo. Exactamente, como un todo que se articula en sí mismo generando un movimiento, pero si vos lo analizás por partes no te podés imaginar que sea así. Por partes tenés vértebra, entre medio de los discos. Los discos es el lugar donde se provoca ese movimiento. El disco tiene un anillo y en el medio hay una pulpa. La pulpa, si se flexiona, se va para un lado, si se estira, va para el otro. Cuando se rompe el anillo fibroso, la pulpa suele ir para atrás. Puede ir adelante y no te enterás, pero va para atrás habitualmente. Si esa pulpa queda simplemente en el canal sin tocar nada, es una lumbalgia, es un proceso inflamatorio que generó el desgarro. Ahora, si esa pulpa toca un nervio, tenés la lumbociática, y en situaciones más graves, esa pulpa migra hacia los agujeritos por donde salen las raíces nerviosas y te lo comprime de una manera que te obliga a la cirugía. Bien. Entonces eso, por supuesto, es decisión del médico. No, la eso es decisión del paciente, porque Ajá. te lo pide por favor. Es una situación extremadamente dolorosa. El médico valorará
si operar esa hernia genera o no una inestabilidad, y hará desde una disectomía simple hasta alguna... Disectomía es que saca ese disco que está herniado. Disectomía. Ectomía quiere decir retirar, se retira el material herniado. Bien. ¿Y qué es lo que está causando? La hernia de disco, dijiste, ¿y qué otras causas puede haber? Bueno, a medida que vamos envejeciendo, van sucediendo ciertos fenómenos degenerativos, así como tenemos arrugas en las caras o... Nosotros no. No, nosotros de ninguna manera. Y yo canas, por ejemplo, tampoco. Pero las canas son procesos del envejecimiento. En la columna, el proceso de envejecimiento implica la deshidratación de los discos, pérdida de altura. La columna, digamos que la parte de adelante, que son los cuerpos, es lo que hablábamos que articula, pero atrás existe una estructura que es la que protege al nervio madre, que es la médula. La médula es un conjunto de raíces nerviosas que vienen desde el encéfalo, que pasan saliendo en lo que se llama metaméricamente, que quiere decir en segmentos, en distintas partes, para miembro superior, para miembro inferior, y salen a través de estructuras óseas, porque la columna le hace de estuche, de protección. Cuando la degeneración se produce el colapso de los discos, hay ligera inestabilidad, hay unas articulaciones atrás, que son las apófisis articulares, que se hipertrofian, y todo esto va generando pequeñas estrecheces que van aumentando con los años. También genera dolor, es la causa del dolor crónico lumbar de todas las personas después de los 40 años, prácticamente una regla que en algún momento te duele la columna, te duele la cintura, pero también te puede apretar un nervio. Muy bien. ¿Y qué otras causas más hay? Bueno, después tenés causas de todo tipo, infecciosas, tumorales, pero esas ya son demasiado específicas. Bien. Digamos que estas son la regla general que le pasa prácticamente al 100% de la población, tiene esta historia. Bien. Ejercicios, por ejemplo, violentos que podamos hacer en el club, algún levantamiento de peso en el club. Indudablemente que el levantamiento de peso sin la debida preparación nos predispone, sobre todo en la juventud, los chicos que van a los gimnasios y escuchan a esos profesores que lo único que quieren, levantá 500 kilos, bueno, ahora levantá 600. Eso escuché ayer, por eso te consulto. Claro. Esto es muy interesante, porque la columna está preparada para levantar peso, pero no tanto. Bien. ¿Sí? Y hay que estar preparado para poder levantar peso. Yo siempre insisto, y esto es una situación que lamentablemente nadie nos escucha, el músculo se trabaja de dos maneras, ¿sí? Se trabaja levantando una carga y repitiendo ese levantamiento de carga. Yo no sé si es por ahorrar tiempo, por una cuestión cultural, por decir, pero yo levanto 5.000 kilos. Pero el músculo trabaja y crece muchísimo mejor si en vez de aumentar la carga, aumento las repeticiones. Yo fatigo el músculo, X músculo, ¿sí? Con 5 kilos, 10 repeticiones. Quiero progresar, en vez de ponerle 10 kilos, 10 repeticiones, es mejor hacer 20 repeticiones con los mismos 5 kilos. Llego a la misma fatiga y el efecto va a ser mucho más perdurable en el tiempo. Es decir, que en la columna pasan situaciones similares, solo que hay que cuidar los brazos de palanca para hacer ciertos ejercicios, pero hay que tener en cuenta que la función de la columna va más allá de simplemente levantar un determinado peso, es la estructura que nos mantiene la postura. Por ende, no es solo una cuestión de músculos fuertes y que puedan levantar un peso, sino también que nos permitan mantener la postura. Es muy importante en la vida sedentaria que llevamos actualmente estirar ciertos grupos musculares que se acortan por el desuso. ¿Qué son los isquiotibiales? Los isquiotibiales son unos músculos, porque el tema es así, la columna no funciona sola como un ente aislado. Mantiene la postura en relación a la pelvis, que es la estructura que se conecta con las piernas. Entonces, el funcionamiento de la pelvis está totalmente sincronizado con la columna. Hay, groseramente hablando, podemos decir que los abdominales, los espinales, los cuádriceps y los isquiotibiales manejan un poco este balance. La vida cotidiana, donde nosotros tenemos poca actividad física,
mucho sedentarismo, generan que algunos grupos musculares se acorten. Los rotadores de las caderas, los isquiotibiales, se suelen acortar y la gente no se da cuenta de que tiene eso, pero genera un punto de rigidez que hace que nos genere un dolor cuando hacemos un esfuerzo mínimo. Uh-huh. Y vos dijiste entonces que no pueden levantar 5.000 kilos. ¿Habría un límite de peso que uno podría hacer en la actividad física? Cada cuerpo tiene un límite, todo tiene un límite, pero básicamente podemos decir que los límites se encuentran de acuerdo al entrenamiento que tenemos. Una persona puede levantar más peso si se prepara para eso. Es como tocar música, puedes tocar más música si estudiaste. Bueno, esto es algo parecido. Bien, tenemos que ir a un cortecito, Daniel, ¿no? Pero ya volvemos. Hemos terminado este primer bloque de A Ciencia Cierta con una excelente presentación del doctor Daniel Marcó. No nos abandonen, que ya volvemos en un ratito. Pacientes con destino medicina de viajero, favor de embarcar por consultorio 4. Muchas gracias. Hemos regresado en este segundo bloque de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Estambulián, y seguimos con el doctor Daniel Marcó, traumatólogo. Gracias. Daniel, estuvimos hablando de la lumbalgia, creo que la agotamos. ¿Qué otras cosas más ves en tu consultorio? Bueno, estábamos hablando de qué era lo más frecuente. Otra de las patologías extremadamente frecuente es la omalgia, el dolor de hombro. Tan famoso manguito rotador. Ajá. ¿Y qué es el manguito rotador? El manguito rotador es una estructura tendinomuscular que cumple una función accesoria. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, me voy a explicar mejor. El hombro es una articulación que no tiene estabilidad en sí misma como la cadera. El hombro está unido por sus partes blandas. El músculo que levanta el brazo es el deltoides. Pero ¿qué pasa? El deltoides se inserta acá, y la articulación está acá. Si yo... Estoy repasando la anatomía. Si yo hago un simple movimiento de deltoides,
Esto, en vez de hacer esto, porque la articulación no es estable en sí misma, simplemente va a hacer ascender al húmero. Ajá. En el medio, Dios nos puso el manguito rotador. El manguito rotador son 5 tendones que sostienen a la cabeza, aparte de hacerla rotar, porque de ahí viene su nombre rotador, pero el superior de todos, que es el supraespinoso, sostiene a la cabeza para que este movimiento se transforme en esto y no en esto. Bien. ¿Y por qué se inflama o por qué duele el manguito rotador? Por varias razones. ¿Y cómo haces el diagnóstico? Porque todos, el otro día en el club había 3 o 4 diciendo... Vamos para largo ahí. Bueno, pero no importa, tenemos tiempo. Bueno, te cuento, voy a tratar de ser breve. Las causas de la inflamación son, como todo en la vida, múltiples, ¿no? Desde un esfuerzo, una situación de actividad física mal realizada, un traumatismo, etcétera, etcétera. Después existe la causa degenerativa, es un tendón que está pendulando, o sea, está sosteniendo algo, es como que recibe tracción. Tiene una tendencia natural a la poca irrigación y a la degeneración. Entonces, muchas veces, en pacientes añosos, la rotura del manguito rotador es un hallazgo. Es algo que convive con el paciente hace muchos años y no hay que tocarlo. Hay un celo que es motivo de una charla muy interesante en otra oportunidad y en otro ámbito, de operar estudios. Hay un celo de hacer tratamiento de estudio. Entonces la resonancia dice que está roto, hay que hacer, y a veces no hay que hacer nada. Simplemente el paciente va muy bien con su lesión y lo que le está doliendo es por otra cosa. No le vamos a agregar a una persona de 80 años que tiene un desgarro en el manguito rotador una cirugía solo para curar una imagen. Bien. ¿Y cuáles son los síntomas del...? Bueno, los síntomas básicamente son dolor al movimiento del brazo, a la abducción, que es ese movimiento que acabo de realizar recién, y a los movimientos combinados de abducción. Por ejemplo, el típico es ir a sacar un paquete atrás del auto. Ese es un caso específico, cotidiano, o levantarse algo para poner una alacena. Más raramente tienen dolor permanente, ¿sí? Pero el paradigma de esta lesión es el dolor nocturno. Ajá. Es por una cuestión de balances de líquido, todo cambia en la cama, hay una predisposición al dolor nocturno, sobre todo cuando el paciente se mueve, se da vuelta y se despierta en la cama. Se despierta por el dolor. Por el dolor. Bien. ¿Y qué se hace? ¿Siempre va a la cirugía? Dijiste que no. Entonces... No. Empecemos por el principio. A ver. ¿Qué grado de manguito rotador lesionado tenemos? El grado más leve es el dolor diurno, es una inflamación simple. Parte de su fisiopatología tiene que ver con la debilidad muscular de ese manguito rotador. Entonces la primer parada del tratamiento va a ser siempre la rehabilitación. Son ejercicios específicos que los kinesiólogos enseñan de rotación. Hay unas gomas que se llaman Theraband, que son para hacerlos en el domicilio. Y muchas personas con eso solo... ¿Qué sería? ¿Que tenés que hacer ejercicio? Claro, en distintos planos, reforzando cada uno de los músculos, y eso genera siempre un alivio y una mejoría. Bien. Entonces, primero la fisioterapia. Exactamente. Eso para los grados más leves, donde tenés o desgarro o mínimo, o simplemente una tendinitis del supraespinoso, ¿no? Pero existen grados severos. El grado severo es cuando la inflamación es muy activa, crónica, y provoca lo que llama una capsulitis adhesiva. Ese manguito rotador se fija a la cabeza del húmero, por decirlo de esa manera, a la cápsula, y hay una limitación ya mecánica, hay un stop. Como que queda el hombro medio congelado. Se llama hombro congelado. Bien. Aprobé. Se llama hombro congelado porque hay una restricción anatómica. Pasivamente yo no puedo mover el brazo. Un deportista de 25 años con una rotura traumática del manguito rotador es pasible de cirugía y hay que reponerlo. Una lesión degenerativa que se adaptó y uno, si le saca el dolor, no tiene por qué operarlo. Bien, es decir, que la kinesio y en algunos casos... Y las infiltraciones, que son sumamente efectivas. ¿Por qué? Porque se da una situación muy particular.
El hombro tiene un techo que es el acromion y hay una cantidad de ligamentos por donde pasan estos tendones, se forma lo que se llama un ostium, un túnel, por decirlo así. Y a veces el tendón inflamado genera una situación en la cual el túnel le queda chico. Entonces, o abrimos el túnel, que sería operarlo, o achicamos lo que está dentro. Ahí utilizamos la infiltración, la tan temida infiltración, que no hay que temerle. Eso te iba a decir. Exactamente, no hay que temerle, sino hay que saberla usar. La energía atómica, si uno la sabe usar, es la más barata y la más limpia. ¿Y cómo traduciría? ¿Qué es una infiltración? Una infiltración es una instilación de un corticoide más un anestésico en el lugar. El corticoide, al estar concentrado, generalmente usamos un corticoide de depósito, no sirve cualquier corticoide, genera una desinflamación bastante abrupta, con lo que se libera la circulación del tendón, se libera la presión de la zona, y eso restituye y favorece la cicatrización. Entonces preguntan, pero usted me está poniendo un calmante, esto se me va a ir. En realidad no, estamos cambiando una situación fisiológica funcional a una situación mejor y permitimos que el tema se solucione. Bien. ¿Puede ser también por excesiva elevación de pesas, por ejemplo? Sí, claro. Es una situación traumática. Cualquier situación, yo digo situación traumática en general, o sea, estoy englobando muchas cosas, pero sí, indudablemente. Eso puede producir desde un desgarro hasta una inflamación. Por eso es muy importante la supervisión y que realmente los profesores de educación física sean realmente idóneos, ¿no? Que sean idóneos y que yo no sé, o sea, no puedo hablar de los profesores de educación física, pero los conceptos fisiológicos que los profesores de educación física, algunos los deben conocer seguramente, tienen que ser fundamentales. ¿Sí? No porque sea un buen atleta lo ponen de profesor de educación Exactamente, física. porque esto que vos decís puede ser peligroso para nuestras articulaciones. Sí, en este caso para un tendón. Para un tendón, exactamente. ¿Qué otro más? El manguito rotador estuvo excelentemente explicado. Bueno, me alegro. Bueno, y no te tuve que traducir mucho. Eso es también favor, quiere decir que me adapté un poco. Bueno, en general, ahí tenemos las mayores causas de dolor, así de consulta cotidiana. Después hay cuadros que son, voy a hablar de dos que se parecen, son distintos, pero se parecen, que son la tendinitis de la pata de ganso y la trocanteritis. A ver. La tendinitis de la pata de ganso... ¿Dónde está la pata de ganso? La pata de ganso está en la rodilla. Duele la rodilla, pero en realidad el problema está un poco más abajo de la rodilla, donde hay 3 tendones que hacen la rotación interna y son sucedáneos de la flexión, o sea, ayudan a flexionar la rodilla. Cuando tenemos atrofia muscular, cuando estamos en situación de vagancia, esos músculos hacen más fuerza de la debida y se suelen inflamar. Existe tendinitis de pata de ganso en deportistas, pero es típicamente de la señora mayor que está excedida en peso, que va al supermercado, empuja el carrito y sonamos. Hizo la tendinitis de la pata de ganso. Hizo la tendinitis de la pata de ganso. Y muchas veces pasa desapercibida. Por gansa, por empujar el carrito. Y pasa desapercibida por ganso del médico, que no lo revisa. Y que no lo diagnostica. Exactamente. Hoy hacemos todo con resonancia, todo con imágenes, pero nos cuesta poner el dedito en el paciente, ¿sí? Bueno, la tendinitis de la pata de ganso es ponerle el dedito ahí y que la señora te conteste ahí. Tan sencillo como eso. Y ahí ya está. Se hace la prueba diagnóstica, una infiltración que no es en la rodilla, es más abajo de la rodilla, se le pone un poquito de anestesia y mágicamente se fue el dolor. Es decir, que era nomás la tendinitis. Exactamente. Se cura también con kinesiología y eventualmente con alguna infiltración de betametasona. Perfecto. Y la trocanteritis es algo parecido, pero en la cadera de otro tendón, que es el tendón del glúteo medio. El tendón del glúteo medio es un tendón potente, fuerte, y el glúteo mediano es un músculo vital para sostenernos en el paso. Sin el glúteo medio claudicaríamos, ¿sí? También por atrofia del glúteo medio es una de las causas, puede haber otras traumáticas, etcétera, etcétera, etcétera.
pero la más típica en el paciente grande es que por atrofia el glúteo medio se esfuerza, hay un frote entre el tensor de la fascia látea y el glúteo medio que están, digamos, muy pegaditos y se inflama la bursa que tiene entre ambos. Y es un dolor típicamente nocturno también, porque el apoyarse y el calor de la cama generan... ¿Y dónde dolería específicamente? Ahí. Ahí sería la trocanteritis. La trocanteritis o bursitis trocantérica. Bien, ¿y eso qué lo causa? Lo causa la insuficiencia muscular, las situaciones traumáticas o hacer fuerza sin estar preparado. Exacto. En realidad, el consejo que surge sí. del análisis superficial de todo esto, hay que realizar actividad física. La actividad física es algo inherente al diseño de nuestro cuerpo. Nosotros vivimos una vida muy mental, muy social, tenemos la sociedad preparada para la comodidad, pero el cuerpo está preparado para andar en desniveles, nosotros deberíamos escaparnos de los osos y trepar a los árboles, entonces tendríamos un estado físico que hoy nos parece una locura. Y gente de mi edad, voy a decir, yo les digo, hagan gimnasia, no, pero yo a esta edad ya no quiero hacer más gimnasia. Están los fanáticos del deporte, pero están los que le huyen al deporte. Los fanáticos del deporte vienen a mí porque se rompen, los otros vienen a mí porque no usan. Daniel, nos quedaríamos mucho rato más, pero bueno, ha terminado el programa. Muchísimas gracias, estuvo muy interesante y te vamos a volver a invitar. Muchísimas gracias, muchas gracias. Hemos concluido este excelente programa de A Ciencia Cierta. Entonces, usemos nuestro cuerpo, hagamos educación física, pero siempre con una buena vigilancia. ¿Para qué? Para evitar tener que ir al traumatólogo. Muchas gracias por acompañarnos. Será hasta el próximo capítulo de A Ciencia Cierta, el programa del doctor Daniel Stambulian.